Si bien las clases de historia eran de las más aburridas en la escuela para muchos, la verdad es que existen acontecimientos históricos que son mucho más espeluznantes que una película de terror, y en este video te vamos a mostrar los 15 más perturbadores. Número 1. Los rollos del Mar Muerto se refieren a una colección de textos judíos encontrados en unas cuevas del desierto de Cisjordania, cerca de Qumran, Israel, que incluyen las primeras copias hasta el momento de textos bíblicos que describen las creencias de una secta judía poco comprendida. Por cierto, en la cueva donde se encontraron estos textos en 1960, también se encontraron 40 esqueletos humanos durante las excavaciones, suceso por el cual se le dio el nombre de la Cueva del Horror. En el lugar también se encontró el esqueleto de un niño con más de 6.000 años de antigüedad, además de una de las cestas más antiguas del mundo y monedas extrañas de hace 10.500 años. Estos manuscritos descubiertos hace 70 años aún sigue siendo todo un misterio, precisamente porque supuestamente daban una visión diferente a lo que se expone en los textos bíblicos que conocemos normalmente, ya que contienen textos judíos que datan de la época en la que Jesús supuestamente existió. En la actualidad, estos textos se conservan en el Santuario del Libro, del Museo de Israel en Jerusalén y hasta la fecha se siguen estudiando. Número 2. George Washington, el padre fundador de los Estados Unidos, tenía un gran terror por ser enterrado vivo, en gran parte por todos los hallazgos de ataúdes encontrados en cementerios con marcas de arañazos en su interior. Fue debido a esto que después de su fallecimiento el 14 de diciembre de 1799, Washington le ordenó a su secretario Tobias Lear que no le enterraran hasta después de al menos 3 días, cuando fuera más que obvio que se encontraba bien frío. Sin embargo, William Thornton, uno de los médicos más prominentes de aquella época, quería aprovechar este tiempo de 3 días para ver la forma de traer a George Washington de vuelta a la vida. El plan era bastante sencillo, como si fuera un pavo de Día de Acción de Gracias. Thornton introduciría el cuerpo de Washington en agua fría para congelarlo. Una vez hecho esto, tendría que envolver al expresidente en capas de mantas para aumentar su temperatura gradualmente, al mismo tiempo que bombeaba aire en sus pulmones para estimular su respiración e inyectaba sangre de oveja para reiniciar su corazón. Todo un plan maestro. Thornton estaba completamente seguro de que su plan funcionaría, pero obviamente sabemos que ese no sería el caso. Bueno, al final afortunadamente no le dejaron hacer todo esto al cuerpo de Washington, y todo acabó en una anécdota histórica bastante curiosa. Número 3. Cada día muchas personas empiezan a convencerse de que la humanidad como la conocemos no fue la primera civilización inteligente y con tecnología avanzada que existió en la Tierra. Con más de 4.500 millones de años de edad, la historia de la Tierra es más que probable que esconde muchísimas historias sobre nuestro pasado. Y para muestra tenemos las cosas extrañas que se han descubierto a lo largo del planeta que son conocidas como OPARTs, o un artefacto fuera de lugar en español. Uno de estos artefactos que pocos conocen es una pequeña figura humana hecha a mano con arcilla, que fue encontrada en una excavación en Nampa, Idaho, en 1889. Aparentemente esta figura parece como cualquier otra, solo que tiene un pequeño detalle. Fue encontrada a más de 95 metros de profundidad y de acuerdo a las investigaciones, tiene más de 2 millones de años de antigüedad, que fue el límite del Plioceno, un tiempo mucho más atrás de la aparición del primer hombre en la Tierra, y mucho menos en esta parte del planeta, o al menos de lo que conocemos hasta ahora, pues además del Homo sapiens no se sabe nada de ninguna otra raza u homínido que haya tenido la inteligencia para crear figuras de artes por esta figurilla. Ningún científico o experto ha logrado dar con una explicación respecto a esta estatuilla, la cual es auténtica, y simplemente tachan la posibilidad de que otra raza inteligente existiera, además del Homo sapiens, como algo imposible. Número 4. En una exploración de las cuevas del Monte Owen, en 1987, la Sociedad Espeleológica de Nueva Zelanda logró desenterrar una enorme y terrorífica garra que, si bien parece pertenecer a un monstruo gigante come hombres, en realidad se trata de una ave extinta que ya no puede hacernos daño. Por supuesto, esta enorme garra sorprende, y las imágenes no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde se volvieron virales en cuestión de horas. La especie en concreto es conocida como moas, y se compone de hasta 9 subespecies que varían de tamaño. Si bien algunas de estas aves eran tan pequeñas como un pavo o incluso más grandes como un avestruz, otras subespecies podían llegar a medir hasta los 3 metros de altura nada más y pesar cerca de 200 kilogramos. Afortunadamente para nosotros, estas aves se extinguieron hace 700 u 800 años más o menos y eran originarias de Nueva Zelanda. Esta garra que encontraron data de hace más de 3.300 años y para los investigadores es uno de los
descubrimientos más valiosos de su expedición, pues posee los huesos y tejidos intactos, lo que da la oportunidad de hacerle estudios, y parece que se fuera a mover en cualquier momento para hacernos trizas. Número 5. En 1886 hicieron un descubrimiento espeluznante y fascinante a la vez. El responsable fue el arqueólogo Gastón Maspero, quien en una extraña sepultura, la cual no tenía ninguna forma de identificación de su ocupante, se encontró una momia cubierta por lana de oveja y con las piernas y brazos atados. Sin embargo, lo fascinante de esta momia no era la forma extraña en que se encontraba sujeta, sino la forma en que su rostro se había quedado petrificado para la eternidad, pues mostraba una profunda expresión de terror y desesperación, profiriendo un grito con su boca completamente abierta, como si hubiera gritado después de haber sido momificada. Al principio se pensó que esta perturbadora expresión se debía al envenenamiento o tortura justo antes de su muerte. Sin embargo, la causa real de su horrible expresión, la cual ha sido vista en muchas otras momias más encontradas en diversos sitios arqueológicos, es que es debido al proceso de descomposición natural de la carne, lo que hace que la mandíbula se caiga, dejando la boca abierta como si estuviera dando un último grito desesperado de ayuda. Número 6. Después de una larga jornada de investigación, los paleontólogos argentinos Eduardo Toni y Rosendo Pascual viajaron a La Pampa en 1979 en búsqueda de restos fósiles, sin imaginarse que harían un descubrimiento muy inusual y sorprendente. Durante una de sus excavaciones, los profesionales se toparon con los huesos de un animal que tenía las características similares a las de ciertas aves actuales, pero en una versión gigantesca. Lo que estos paleontólogos habían encontrado eran los restos de una especie conocida como Argentavis magnificens, una de las especies de aves más grandes del mundo que además era oriunda de Argentina. La Argentavis magnificens se extinguió hace más de 12.000 años y vivió gran parte de su existencia dentro de la Patagonia de Argentina. Entre sus características más inusuales estaba tener una envergadura de entre 7 y 8 metros con una altura de hasta 2 metros, lucir plumas gigantes que podían llegar a medir hasta 1 metro de longitud y tener un peso de entre 65 a 100 kilogramos y alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Solo para que te des una idea, las aves más grandes que actualmente existen apenas si logran tener una envergadura de 3.5 metros con un peso no mayor a los 18 kilogramos, a excepción de algunos casos excepcionales. Número 7. Existe un mito bastante popular en diversas páginas de internet que hablan sobre el supuesto hallazgo de unas misteriosas pirámides de cristal en el fondo del mar del Triángulo de las Bermudas. Según este mito, la noticia fue dada oficialmente por unos científicos en el 2012, alegando que las pirámides de cristal eran tan grandes como las pirámides de Egipto y que seguramente fueron hechas por una tecnología avanzada desconocida. Muchos teóricos de la conspiración piensan que estas supuestas pirámides son las responsables de todas las desapariciones de barcos y aviones en toda el área del Triángulo de las Bermudas. De acuerdo a los informes que circulan en la red, sugieren que en el 2012 fue la científica doctora Mayer Berlach la responsable de descubrir estos vestigios en el fondo del mar, afirmando que uno de ellos incluso era 3 veces más grande que la pirámide de Giza. Estas conclusiones, según fuentes no oficiales, afirman que fueron entregadas en una conferencia de prensa llevada a cabo en las Bahamas, donde también se dieron las coordenadas exactas de las pirámides de cristal. Sin embargo, a pesar de todas las afirmaciones, no hay rastros de que ninguna doctora Berlach exista, ni registro de dichas coordenadas. Al final todo queda como un misterio, o quizás ¿será que la doctora y todas las pruebas de descubrimiento fueron sepultadas? Al final tú eres quien tiene la última palabra. Número 8. Un equipo de excavadores dirigidos por el arqueólogo Robert Dunsmesnil trabajaba en la zona siria de Dura Europos en 1933 cuando de repente hicieron un espeluznante descubrimiento que guarda relación con las guerras químicas. Se trata del descubrimiento de uno de los túneles extraños en los que se encontraron unos 19 cuerpos que parecían haber perecido de una extraña forma mientras intentaban escapar de algo. Después de años de investigación, no fue sino hasta el 2009 que se llegó a la conclusión de que los túneles habían sido cavados hace 2000 años por los persas para atacar a los romanos, mismos que empezaron a cavar sus propios túneles para interceptar a los persas. Sin embargo, esta era una trampa mortal, pues los persas empezaron a quemar diferentes compuestos tóxicos a bases de betún y cristales de azufre dentro de las cuevas para envenenar lentamente a los romanos, siendo esta la primera forma de guerra química en la historia de la humanidad de la que se tiene conocimiento. Número 9. Dentro de los terrenos de nombre que verás en pantalla, podremos encontrar uno de los monumentos más misteriosos del mundo, el monumento al pastor hecho en el siglo XVIII.
En este monumento se puede ver un relieve que tiene una copia de pintura de Nicolas Poussin, junto a un texto cifrado que ha dejado sin palabras a decodificadores e historiadores por cientos de años. Este mensaje se encuentra en unas palabras talladas que dicen "Ete in Arcadia ego", que en latín significa "estoy incluso en Arcadia". Esta inscripción misteriosa, que no tiene un significado conocido todavía, viene acompañada de un relieve con las letras que verás en pantalla, mismas que vienen enmarcadas con la letra D y M. ¿Cuál será el significado de estos textos que aparentemente tienen 10 letras? ¿Por qué razón lo tallaron en este monumento? ¿Será acaso solo un mensaje de amor eterno? ¿O quizás sea una especie de código que nos dará la localización de una reliquia bíblica o algo así? Lo más probable es que nunca lo sabremos. Número 10. La foto que estás viendo no solo es una vieja foto de gemelos. Aquí están Will West y William West, dos hombres que, a pesar de tener el mismo nombre, de haber sido sentenciados a la misma prisión y además de casi ser idénticos, no tienen relación de sangre en absoluto. Así es, pese a tener muchas diferencias estos nombres, jamás se habían conocido antes en su vida, hasta el momento que fueron puestos en la misma prisión, si bien no fue un hallazgo histórico per se. Este hecho que involucró a estos dos hombres fue la razón del por qué el sistema de justicia penal utiliza huellas digitales en la actualidad. Número 11. No cabe duda que todos sabemos que el animal más grande del mundo es la ballena azul, pues con sus 30 metros de longitud y hasta 180 toneladas de peso, es el ser vivo más grande conocido que haya habitado la Tierra. ¿O no lo es? Bueno, te sorprenderá saber que hay otro ser vivo que hace palidecer a la ballena azul en cuanto a tamaño, y se trata de una especie que es generalizada por ser pequeña. Te presentamos al mayor organismo viviente del que se tenga registro, un ejemplar del hongo Armillaria ostoyae, el cual se encuentra en el Bosque Nacional del Melchor, en las montañas Blue de Oregon, en Estados Unidos. Este hongo gigante abarca una extensión de 965 hectáreas, lo que equivale a 1350 canchas de fútbol, o el equivalente a 321 ballenas azules apiladas a lo largo. Este enorme e increíble hongo, conocido genéricamente como hongo de miel, es un patógeno virulento de las raíces de pinos y otras especies de árboles del lugar, que se estima ha vivido por más de 2400 años. Número 12. En la Iglesia Católica, siempre se ha jactado de que algunos de sus santos han logrado convertirse en incorruptibles, por lo que sus cuerpos jamás entran en estado de descomposición. Si bien esto se considera una creencia tonta con la ciencia moderna, existe una santa llamada Santa Cecilia que ha demostrado que quizás este hecho tiene algo de realidad. Santa Cecilia fue martirizada en el año 177 después de Cristo, y su cuerpo ha permanecido casi igual desde su muerte, a pesar de que lleva más de 1700 años encerrada en su ataúd. ¿Estamos ante un caso de milagro real? ¿O es probable que sea un proceso natural de momificación del que desconocemos? Número 13. Este es otro de esos casos históricos espeluznantes de los que no se tiene una explicación racional ni científica. Todo empezó en febrero de 1948, cuando docenas de barcos que se encontraban cerca de Indonesia comenzaron a recibir una extraña llamada de auxilio de un barco holandés de nombre SS Oran Medan. El mensaje aterrador de emergencia decía textualmente: todos los oficiales, incluyendo al capitán, se encuentran muertos en la sala de cartas y por el puente. Posiblemente toda la tripulación está muerta. Después de esto también llegaron una serie de mensajes en código Morse que no se podían descifrar, para luego escuchar un sombrío último mensaje: me muero. Al escuchar la llamada de auxilio, los barcos disponibles se lanzaron en búsqueda del SS Oran, pero ni los mensajes tan siniestros que mandó los pudo preparar para lo que se encontraron en el barco más tarde. Dentro del barco se encontraron con toda la tripulación sin vida, con sus cuerpos básicamente congelados en su lugar y mirando al sol, con una expresión retorcida y los brazos extendidos, mostrando también una mueca de angustia en sus rostros. Pero lo más extraño de todo esto es que no había signos de heridas ni de violencia en el cuerpo o en los barcos, simplemente escalofriante. Número 14. En diversas excavaciones de Sudáfrica, un gran número de mineros se ha encontrado, a lo largo de los años, diversas esferas pequeñas hechas de metal con un diámetro de pulgada y 3 líneas paralelas trazadas a sus lados. Lo sorprendente de esto es que nadie sabe quién las hizo, pues las rocas en las que se han encontrado estas esferas datan de hace 2800 millones de años, cuando ni siquiera deberían haber existido los humanos. Sí, es muy probable que no hayamos sido los primeros seres inteligentes con tecnología avanzada en este planeta. Número 15.
Hace ya algunos años, unos arqueólogos encontraron una tumba de Escocia que data por lo menos de hace 3000 años, en la que estaban los restos de un hombre y una mujer. Todo viene hasta aquí, de no ser porque varias partes del cuerpo de los individuos de esta tumba no coincidían. Por ejemplo, la mandíbula de la mujer era muy grande en comparación con su cabeza, mientras que las extremidades del hombre tampoco coincidían. Extrañados los investigadores, realizaron varios análisis de ADN, descubriendo que en realidad los cuerpos de estas dos personas estaban hechos de por lo menos 6 personas diferentes. ¿Quién y por qué estas personas tomaron partes de otros seres humanos para usarlas como repuesto? Aquí tenemos otro misterio más a la lista. ¿Ahora te gusta un poco más la historia? ¿Cuál fue para ti el evento o hecho histórico más aterrador que desconocías hasta hoy? Cuéntanos en la caja de comentarios y hasta la próxima.